Correcto. Bien, regresamos entonces con Miguel Palomino, director del Instituto Peruano de Economía, con quien vamos a hablar sobre las empresas estatales a propósito de todo lo sucedido con Petroperú. Miguel, buenas noches y gracias por estar con nosotros en el programa nuevamente. Noches. Como siempre los jueves acá con Como siempre. Cuéntanos un poco, bueno, ha salido la noticia hoy día en la tarde, se ha difundido que el Petroperú ha retrocedido en la idea de ir, el Estado del Gobierno peruano ha retrocedido en la idea de ir adelante con la compra de Repsol por parte de Petroperú. Sin embargo, igual el tema sigue siendo de amplio interés y es algo que deberíamos de aprovechar, que ya no hay nada en mesa para comprar, para discutir efectivamente el rol y el papel del Estado. Correcto, ¿no? Creo que es una buena forma de ponerlo. La discusión respecto a Repsol tenía por lo menos un par de partes, ¿no? Uno es los temas específicos de si convenían o no esos activos, si tenían el precio o no, si debía el Estado y en ese mercado había o no había, todo lo que fuera específico a esos activos de Repsol. Pero había además también una discusión más amplia respecto a la actividad empresarial del Estado y si conviene o no, en qué circunstancias. Y no me refiero a la discusión por el lado legal y qué es lo que pide la Constitución, sino estoy hablando en este caso de la discusión por el lado económico, lo que nos ha enseñado no solo la experiencia, sino la teoría económica en los últimos años, respecto a la deseabilidad o no, los problemas que enfrenta la actividad empresarial del Estado. Correcto. Entonces, sobre ese tema es que creo que realmente vale la pena, como tú bien acabas de decir, cuando no hay nada específico sobre la mesa, vamos a hablar del tema general, porque es muy importante, creo yo, dejar las cosas claras para no volver a tener este tipo de confusiones a futuro. Y vamos a poner de lado entonces, no solo como tú bien has planteado, los temas legales, constitucionales, sino también los dogmáticos, para no entrar en dogmatismo de izquierda o liberales, de si debe de todas maneras de hacerse o no de hacerse, sino los aspectos económicos y prácticos sobre una potencial bien estudiados, compra, bien conocidos, que nos indican cuáles son las limitaciones. Y creo que la mejor manera de verlo es la siguiente, ¿no? Toda empresa, toda organización, sea pública o sea privada, tiene que enfrentar un reto muy importante, que es cómo se hace para que quienes están a cargo de dirigir la empresa o la organización la manejen de la manera en que quienes son los dueños, digamos en el sentido amplio de la palabra, quieren que se maneje. Es decir, que la empresa sea bien manejada. En principio, cualquier empresa que tenga una gerencia competente, honrada, bien supervisada, con el capital adecuado y con objetivos claros, no importa si es público o privada, si tiene todo eso, debería poder operar eficientemente. El reto es que lograr eso es muy difícil. Todas las empresas, incluyendo las privadas, tienen muchas dificultades para lograr que se cumplan esas condiciones, que la gerencia sea competente, honrada, bien supervisada, bien financiada, con objetivos claros. Lograr eso es lo que se llama lograr buen gobierno corporativo. Se resuelven los potenciales conflictos que hay entre quien administra la empresa y quien es el dueño de la empresa. En jerga económica es el principal y el agente. Claro. Pero hablando en cristiano, ¿no? Entre el gerente y el dueño. Alineas los objetivos de los accionistas a través de la buena administración. Claro, tú tienes que conseguir mecanismos que permitan que los intereses, que los conflictos de intereses que puede haber entre los administradores y los dueños no lleven a que la empresa se maneje mal. Encontrar mecanismos para resolver eso. Eso se llama buen gobierno corporativo. El hecho es que quien tiene la responsabilidad y el interés más grande en lograr que se cumplan todas estas condiciones para que la empresa se maneje bien, es el dueño. Y lo que ocurre es que en muchas empresas estatales, también en algunas empresas privadas, la ausencia de un dueño, quien se haga responsable y tenga el poder de asegurar que estas condiciones se cumplan, lleva a que no se cumplan las condiciones o que sea muy difícil que se cumplan. Entonces, esta ausencia de un dueño responsable y capacitado para lograrlo lleva a que, en general, las empresas estatales públicas tengan mucho más dificultades para lograr buen gobierno corporativo y, por lo tanto, tiendan a ser mucho más ineficientes.
Hay toda la teoría económica, ha estudiado esto ampliamente, todo lo que es teoría de la firma, aspectos microeconómicos, aspectos de economía institucional, he estudiado esto en detalle, las conclusiones son claras. Y la experiencia histórica y pragmática del mundo también nos indica lo mismo. Para ser exactos, creo que eso se estudia desde 1932. Hay un famoso libro de Berlin Min sobre la corporación moderna norteamericana, donde todo lo que es teoría, ¿no?, de la firma, ¿no? Claro. En teoría económica moderna, desde los años 60 y 70, hay toda una serie de artículos que se han desarrollado muchísimo. En el 76 se desarrolló la teoría de la firma de Jensen Mecklin, claro. Entonces, a raíz de eso ha habido premios Nobel que se han obtenido a cambio de eso, y se tiene bastante claro el tema. Entonces, esto no tiene nada de ideológico, no es política. Esto es un tema pragmático, de realidades institucionales, de cómo uno asegura mecanismos que permitan que funcionen bien organizaciones, ¿no? Y lo que tú señalas funciona bien a veces en empresas públicas y mal a veces en empresas privadas. O sea, lo privado y lo público no garantiza que esté mal o bien hecho, ¿no? En efecto. Las automotrices norteamericanas tienen un historial de mal gobierno serio, corporativo histórico, ¿no? Bueno, es que acá hay dos cosas, como te digo. En primer lugar, es un reto enorme que no muchas empresas logran sobrevivir el test del tiempo, ¿no? Manejar bien este tema de conseguir buen gobierno corporativo. El reto es muy grande en general para cualquiera. Si además le agregas el problema de que no tienes un dueño, alguien que se apropie de la responsabilidad y tenga la capacidad de lograr estas condiciones, la cosa se vuelve muy difícil. En el Perú además tienes problemas adicionales. Como el sector público tiene serias limitaciones para pagar sueldos, y tiene una serie de desincentivos derivados de posibles problemas legales muy grandes, es difícil atraer el personal capacitado para los altos puestos. Entonces, esto complica aún más lo que ya es un reto muy complicado. Por último, tienes el problema de nuestra debilidad institucional. Si hablamos de una empresa estatal, alguien que no es el dueño, un ministro, un presidente, algún alto funcionario público, o una institución pública, tiene que tomarse la responsabilidad y comerse el pleito de lograr buenas condiciones de gobierno corporativo. Alguien tiene que tener buenos mecanismos de reclutamiento de personal, tiene que tener buenos mecanismos de supervisión de personal, tiene buenos mecanismos de control, auditoría, tiene que tener, control, pues no, tiene que tener buenos mecanismos para asignarle el capital suficiente para que funcione. Sueldos y salarios también de los principales ejecutivos. El reclutamiento de personal, ¿no?, tiene que ver con eso. Entonces, cuando nuestras instituciones no funcionan bien, es más difícil que funcionen también adecuadamente todos estos mecanismos de reclutamiento de personal, de control de personal, de supervisión, de proporcionamiento de financiamiento correcto. Hay mucho más espacio para que se introduzcan errores, para que se hagan mal esas cosas, que hacen aún más difícil lo que ya es muy difícil. Ejemplos de empresas públicas en el extranjero que tengan buen gobierno corporativo. Bueno, parte es el tiempo, recordemos, ¿no? O sea, no solo que tengan buen gobierno corporativo porque alguien se comó el pleito en algún momento dado y logró forjar algo, sino que sea sostenible. O sea, por ejemplo, si confiamos en que haya un buen ministro de un sector, que se asegura que las empresas de su sector tengan buen gobierno corporativo, ¿no? Confiar en que una buena persona lo vaya a hacer bien es muy bueno por ahora, pero cuando no esté esa buena persona, ¿qué va a pasar luego? Hay que tener la sostenibilidad en el tiempo. Se me vienen a la mente hay que buscar historias de largo plazo. Se me vienen a la mente los verdad, fondos de pensión norteamericanos y los europeos, creo que son organizaciones no siendo privadas, ¿no? Que se manejan con estándares de gobierno corporativo muy altos, ¿no? Claro, pero hay muchos que hasta han presionado mucho el tema de gobierno corporativo ellas mismas. Claro, lo que es que ellas invierten y presionan por gobierno corporativo, pero algunas de ellos también tienen problemas de gobierno corporativo interno, ¿no? O sea, es complicado. Y además, recordamos, yo no estoy diciendo que las empresas públicas necesariamente no puedan tener buen gobierno corporativo, ni mucho menos que las privadas necesariamente lo tengan. No, de hecho en la Bolsa de Valores de Lima no todas las tienen. Es difícil conseguir buen gobierno corporativo en general, y es mucho más difícil para las empresas públicas en general y mucho más difícil aún para las empresas públicas que enfrentan las condiciones que se enfrentan en el Perú. Es decir, es realmente difícil pensar que una empresa pública pueda tener buen gobierno corporativo. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo
acá un gráfico que nos indica que hay en el Perú empresas tanto privadas como públicas que son muy grandes. Las de color rojo son empresas estatales. Esta es Salud, que no es propiamente una empresa pública, pero al final es una empresa estatal. Maneja un presupuesto muy alto. Correcto, ¿no? Petroperú es la más grande empresa en ventas en el Perú. No en otros, no en utilidades, no en activos, pero en ventas es la empresa más grande del Perú. La Pampilla creo que es la segunda más grande. Salud es muy grande. Sedapal y Electroperú en ventas no son tan grandes como las otras, pero son empresas muy grandes también. Y ahí tenemos unos cuantos ejemplos privados: Telefónica, Antamina, AG Group, Alicorp, ¿no? Correcto. Todas esas empresas manejan una cantidad muy grande de recursos y tienen, y es muy importante en el lado de las públicas, que haya buen gobierno corporativo. Pero enfrentan dificultades, como se ve en la siguiente filmina, que la puede poner. Ahí está. Donde se ve una idea, comparación de sueldos entre el sector público y el sector privado. Una empresa que se llama Mercer publicó cuánto eran los sueldos de un gerente general en el sector privado. Esto no es el gerente general de las empresas más grandes, es gerente general promedio de las empresas de la muestra promedio de Mercer. Y ese gerente general gana en promedio más o menos el triple de los 3 gerentes generales de las empresas más grandes públicas que hemos visto, ¿no? Hay un tema fuerte ahí de sueldos y que no es el problema más grave, es un problema adicional. Claro, es una variable que de alguna manera explica de lo que estamos conversando, ¿no? Entonces, nada de esto es cuestión de ideología, nada de esto es cuestión de política. Sí, en América Latina hay una tendencia, ¿no?, a que los empleados públicos, los administradores públicos que están en una situación de poder, llámese los presidentes, crean que es positivo ganar poco, ¿no? Ayer Evo Morales ha tenido que dar una especie de mensaje a la nación para defender un aumento de 20% sobre su sueldo. Su sueldo son $2.500. Entonces, en la mente de quién una persona que dirige presupuestos de varios miles de millones de dólares y que maneja la vida de varias millones de personas va a ganar $2.500. Claro, ¿no? Pero es que el problema tiene incluso dos partes ahí, porque un presidente al final elige la carrera política y esa es su vocación, digamos. Debería ser bien remunerado para que ese presidente pueda atender a sus responsabilidades y no estar preocupándose si tiene con qué pagar el colegio de los hijos. O buscar, ¿no?, los beneficios privados famosos que son la contraparte de... En efecto. Pero cuando vamos, pero igual al final es una vocación del servicio público, es un funcionario elegido, nadie lo mandó a elegirse a eso, es su decisión personal. Aún así habría que pensar que debe tener atendido sus necesidades privadas para poder dedicarse a su función. Pero si vamos a funcionarios, a gerentes de empresas públicas, son técnicos, son funcionarios profesionales que pueden trabajar en una empresa pública o una empresa privada. Y si yo no les puedo pagar bien, los mejores se van a ir a las empresas privadas en general. Voy a tener dificultades para tener, no quizás uno que tiene una vocación de servicio, sino toda la planta gerencial que se necesita. Es muy complicado eso, ¿no? Nosotros conocemos a mucha gente que ha pasado por el sector público, gente altamente honrada, de la cual no podemos dudar ni por un minuto, y que han pasado muchos años ahí, entrando y saliendo de la actividad pública y privada. Y lo que uno nota ahí es lo que tú dices, ¿no? Un compromiso por mejorar la calidad de vida de otras personas y ponen durante 1 año, 2 años sus ingresos y a su familia un poco de lado, ¿no? Claro, lo que hacen es un sacrificio, pero es temporal, porque no pueden mantener eso toda su vida. Como profesionales se deben a sí mismos y a su familia. Pero eso no se le puede pedir al gerente de una empresa, pues. No en el largo plazo, ¿no? Entonces, lo que se hace normalmente es que se consiga una persona de buena voluntad, con ganas de servir, de tener la experiencia y el reto que representa un alto cargo público, pero normalmente es temporal y luego van a volver a su carrera. Entonces estás trabajando de prestaditos, en lugar de tener gente que de carrera puede hacer realmente una carrera en el sector público y confiar en que su desarrollo personal, el bienestar de su familia no se vea amenazado por esa vocación del servicio público. Correcto. Entonces no solo es un tema de gobierno corporativo, pero también, como tú decías, sino también de instituciones. Y esas son las cosas en las cuales podría ir trabajando este gobierno, por ejemplo, para que cuando el día de mañana se presente alguna otra oportunidad, pues la gente diga, bueno, ok, ya estás dando ciertas luces de que el manejo va a ser más profesional, menos político, y por lo tanto hagamos un primer intento, ¿no? En términos generales, existen empresas estatales ahorita. Si no van a privatizarse y se van a mantener en el Estado, entonces lo que habría que hacer es
poner en marcha este enorme esfuerzo que ya sabemos que es muy difícil para por lo menos mejorar, si no llegamos al Son más o menos 25 máximo. empresas estatales que quedan Bueno, en Fonac. sí, pero digamos, Sí. concentrémonos en aquellas que manejan Ya. más recursos, por lo menos, ¿no? Claro. Concentrarse en mejorar el gobierno corporativo de estas empresas, Petroperú, por ejemplo. comenzando con transparencia, por ejemplo, ¿no? Todo este tema de Repsol, por ejemplo, se habla de buen gobierno corporativo. Se decía que Petroperú, por ejemplo, quería entrar en la bolsa y levantar capital en la bolsa. Si lo hiciera, sería fantástico, porque quiere decir que se está exponiendo a un grado de escrutinio, a un grado de demanda mucho más grande. A una diligencia Pero eso debida, supone como que la se empresa dice, ¿no? tiene autonomía, se respeta como empresa, se respetan los canales a los que va. Pero si una empresa pública, lo que va a ocurrir es que cada vez que a un ministro se le ocurre que esta empresa debe encargarse de tal tema o de tal otro tema y le manda hacer algo sin consultar siquiera con el directorio, eso está muy mal. La forma correcta de proceder es, si el Estado actúa como accionista y tiene un interés, proponer, sugerirle al directorio de la empresa que considere tal o cual acción o actividad. Pero es el directorio de la empresa quien tiene que definir si a la empresa le compete, si está preparada, si va con sus planes o no. Claro, para eso se requieren directores profesionales, un cuerpo técnico que sepa asesorar al porque directorio. si lo que va a hacer es que a la idea de un ministro se va a embarcar en un plan o en otro, en una aventura, en una empresa, entonces eso justamente te dice que hay mal gobierno corporativo. Claro. Esta empresa no está funcionando con la autonomía, la profesionalidad que se requiere. Y lo que finalmente puede Es ocurrir al final un entonces es que instrumento de es manejo usada, político. exactamente, usada políticamente. Es un manejo de instrumento político y por eso no le va a ir bien. Entonces quienes reclaman que la empresa estatal puede ser bien manejada, le digo, es posible, es mucho más difícil. En general, mejor confiar en un sector privado bien regulado, competitivo, para que haga las cosas bien. Pero si vas a tener empresas estatales, por lo menos asegúrate de tener un buen gobierno corporativo y no las uses tan obviamente, además, como un instrumento de manejo político. Muy bien. Te agradecemos mucho, Miguel, tu visita esta noche. Un gusto. Nos vemos el próximo jueves con el IPE. Nos vemos, gracias. Bien. Vamos entonces a una pausa, regresamos con Carlos Mejía, sociólogo y miembro de la CGTP, con quien vamos a hablar sobre la situación de los sindicatos en el Perú, aprovechando el Día del Trabajo que fue ayer. Vamos a una pausa y regresamos.